Bendiciones, hermanos. Eu sou o pastor Gustavo Fernando, teólogo brasileño, e quero que veáis este video que les preparei em espanhol. Amém? Perdona algumas palavras que não las conozco en la esencia, pero espero haber comunicado bien la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Graça e paz, mis hermanos latinos y españoles y todos los que hablan la lengua hispana. Amén. Que Dios bendiga a todos. Estoy aquí para hacer un pequeño video que es muy interesante, un video teológico para que entendáis un poco lo que pasa aquí en la Biblia, del Evangelio, según escribió Juan, capítulo 21 en delante. Amén. Versículo 1 en delante. Aquí está escrito: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Y ellos dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Nosotros sabemos que en el reloj bíblico el día es dividido en 12 horas, pero las noches son vigilias de la noche. Los hebreos, por ejemplo, dividían las vigilias de la noche en 3, o sea, de 4 en 4 horas. Pero en la época de Jesús, las vigilias eran romanas, así que cambió. Eram 4 vigilias, já não eram 3, eram 4. Então eram de 3 em 3 horas. Para que entendáis um pouco melhor, o dia começava com a salida do sol a las 6 de la mañana e terminava com a puesta do sol. Ou seja, que o dia é quando há sol. E quando saía sol, pues era noite. Por isso a Bíblia sempre vai dizer 40 dias e 40 noites. É que é literal. Son 12 horas del día y las otras 12 horas de la noche. Así que para que podamos entender fácilmente cómo es el horario bíblico, tenemos otros videos en este mismo canal que hablamos de esto de una forma simple y clara, para que todos puedan entender. Amén. Pues entonces la Biblia dice aquí en el versículo 3 del capítulo 21 de Juan, en el final del versículo: y aquella noche no pescaron nada. Entonces pasaron toda la noche sin pescar, toda la noche. O sea, las 4 vigilias de la noche no pescaron nada. Versículo 4: y cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Entonces, cuando se iba amaneciendo, que el día empieza con la salida del sol, y la salida del sol es a partir de las 6 de la mañana. Entonces los discípulos quedaron todas las vigilias de la noche hasta empezando a las 6 de la mañana, a las 5 y tanto, o sea, casi 6 de la mañana, por decir. Podemos decir que eran las 6 de la mañana. Y cuando iba amaneciendo, o sea, 6 de la mañana, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús apareció, pero no dejó que ellos lo conocieran, como en otras ocasiones, porque ese texto de Juan capítulo 21 es la tercera vez que Jesús va a aparecer a sus discípulos. Es su tercera aparición, por decir así, a sus discípulos. Luego ya veremos aquí. Isso está no versículo 14 del capítulo 21. Luego llegaremos. Entonces el contexto es que es la tercera vez que Jesús aparece a sus discípulos después de haber resucitado. Entonces, versículo 5: y les dijo: hijitos,
¿tenéis algo de comer? E lhe responderam, não. Assim que eles não tinham nada para comer. Versículo 6. E les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, aquí Juan habla de él mismo. Es que es una forma de los discípulos decirem que eram ellos, pero sem decir. É como dizer, aquele discípulo a quem Jesus amava, pero quem estava escrevendo o livro? Quem estava escrevendo era Juan. Juan hablava de ele mesmo. Para que ele não dissera, yo Juan, pues como ele está escrevendo um livro, contando uma história, ele não poderia falar de ele em primeira persona. Excepto, por exemplo, em Apocalipse, nós vamos entender que ele habla já muitas vezes em primeira persona. E em las cartas, por exemplo, las três cartas de Juan, algumas partes sí que ele também habla em primeira persona, pero aqui ele está hablando como em terceira persona, pero está hablando de ele mesmo. Entonces, el versículo 7, ¿no? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. ¿Por qué? Porque de todos los discípulos que estaban ahí, cuando Jesús habló, Juan reconoció. Aunque Jesús no estaba con la misma apariencia, ¿no? Aunque Jesús no dejó claro que era él, Juan, por tener más intimidad con el Señor, ya lo observó y dijo, es el Señor. Entonces, vamos mirar lo que está diciendo. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, cuando él escuchó, se ciñó de la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Pedro estaba sin ropa, normal, tranquilo ahí, como sabes, en paz, pero cuando escuchó que era el Señor, él vistió la ropa. ¿Por qué? Por respeto. Porque él, aparte de tener también intimidad con el Señor, él lo respetaba. Él tenía el temor del Señor. Y se echó en el mar. Versículo 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino 200 codos. Mira, isso é importante dizer. 200 codos. Se vamos a entender, por exemplo, isso vamos um pouco de matemáticas. Pero, por exemplo, 200 codos, ¿vale? Um codo hebreu eram 45 centímetros. Um codo se mide de aqui hasta a punta del dedo. Então, um codo hebreu são 45 centímetros. Pero um codo romano, por exemplo, eram 50 e algo. 53, 50 e pico. Pero vamos aqui entender essa distância com um codo hebreu estándar, que são 45 centímetros. Então, 45 vezes 200 vezes, pues vamos chegar aqui a 90 metros, ¿vale? Se convertimos codos bíblicos, hebreus, em metros, são 90 metros. Por decir, quase 100 metros. É como que ele estava dizendo, e o barco estava de la orilla de la playa, uns quase 100 metros. Então, para dizer exatamente, são 90 metros. Então, estavam 90 metros. Versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Y Pedro... perdona. Y un pez encima de ellas. Y pan. Punto. Versículo 10. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Mira que Jesus primeiro pergunta antes, tenéis algo para comer? E eles disseram, não temos nada. Ele pergunta aqui no versículo 5, hijitos, tenéis algo de comer? E a resposta é, não temos nada.
Entonces, como que antes de que lleguen a la orilla de la playa, Jesús ya estaba ahí con la brasa puesta, peces ahí y pan. Es que Jesús estava dizendo algo muito importante para eles. Jesus estava dizendo assim: vosotros não tenéis nada para comer, pero eu tenho uma comida para dar-lhes. Jesus já tinha preparado, mientras eles estavam aí, passaram toda a noite e não conseguiram nada. E logo Jesus dijo: echar la red a la derecha. Então echaram a rede e começaram a correr grandes peces, muito grandes peces e muitíssimas quantidades. Logo a Bíblia vai dizer a quantidade e eu les vou dizer que significa essa quantidade em hebreu. Pero bueno, escucha esto, que eles não tinham nada para comer. E quando chegam aí, ou seja, depois de sacar quase 100 metros o barco, hasta chegar aí a la orilla de la playa, es interesante que Jesús ya está ahí con los peces, con pan, con la brasa, ya todo calentito. Y ellos seguramente miraron así: ¿qué pasa? ¿Qué pasó aquí? Que estamos con hambre, no hemos comido nada. Y vamos a entender aquí lo que dice el versículo. Versículo 10. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Mira, es interesante entender algo, porque, por ejemplo, en la gematría bíblica, ¿no? Por decir, los hebreos entendem a Bíblia um pouco diferente de nós outros, os latinos e bueno, eu sou brasileiro, então eu com mi mente de brasileiro, com todo o que aprendi desde niño, eu se vou ler a Bíblia com a cabeça que tenho, pues seguramente eu não vou entendê-la como tem que ser. Então eu tenho que, neste momento, utilizar recursos. Por ejemplo, en el hebreo, en el griego, o sea, todo lo que yo pueda para que pueda entender. Por ejemplo, el Nuevo Testamento fue escrito traducido en griego. Entonces yo tengo que estudiar muchas veces algunas palabras en griego, traducirlas para entender el contexto y tal. Y aparte estudiar un poco la historia. Porque estamos hablando no de romanos, de gente, no de griegos, estamos hablando de hebreos que vivían en un tiempo en que el idioma griego tenía su gran importancia en esta época, porque el imperio romano ya dominaba en esta época. Entonces es interesante entender que la gematría hebrea, por ejemplo, ellos cuando ven números, eles veem como uma frase, palavras. Números para eles se traduzem em palavras. E muitas vezes palavras também se traduzem em números. Porque eles têm uma forma de entender a Bíblia. E o mais interessante é que se traduzimos, tu podes buscar aí, não te fies solamente de mim, busca, investiga um pouco, que isso será bueno para ti. O número 153 em hebreu tem dois significados. Y un significado es hijos de Dios, 153. Pero el otro significado es soy Dios, soy Dios. Y el principal significado del número 153, luego buscas en el Google, por ejemplo, tú pones ahí 153 en hebreo. Entonces va a hablar un poco de gematría. Entonces el 1 significa una cosa, el 5 otra y el 3 otra. 153. 153 va a significar exactamente Ani Elohim. Jesús estaba hablando Ani Elohim. Yo soy Dios. Eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo. Porque, por ejemplo, en el versículo 4, cuando iba amaneciendo,
presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. No sabían que era Jesús. Y bueno, y luego con todo eso, él dice, echad la red a la derecha para coger los peces y ahí hallaréis. Entonces, Juan percibió y dice, es el Señor. Entonces Pedro dice, si es el Señor, pues me pongo la ropa y ya me pongo fino aquí, porque eso no puede ser así. Y lo interesante es que el gran mensaje que Jesús estaba diciendo aquí era que los discípulos no sabían que era Él. Entonces es como que se preguntaba, ¿es el Señor o no es el Señor? ¿Es el Señor o no? Juan lo reconoció y Pedro, por escuchar de Juan que era el Señor, él dice, pues ya está. Y imagina que Jesús, cuando llegó a los 153, Jesús dice, pues ya sacad, ven para acá. Justo en esta cantidad. Entonces Pedro empezó a contar. 1, 2, 3, 4, 50, 60, 80, 100, 150, 151, 2, 3. Jesús dice, para. Jesús nos estaba dejando un mensaje. Yo soy Dios. Y es interesante que si miramos aquí, por ejemplo, vamos a leer aquí, versículo 11 otra vez. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ellos ya, porque Juan dijo, ellos ya empezaron a decir, es el Señor, pero preguntamos o no si es el Señor, preguntamos o no, ¿qué vamos a decir? Le preguntamos si es o no es. Y lo interesante es que el versículo 13, vino pues Jesús y tomó el pan y sí les dio, perdona, y asimismo del pescado. Jesús dio pan y pescado. Versículo 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Mira, Jesús llega y cuando Él llega, Él cambia todo. Él cambia el clima, Él cambia todo. Y los discípulos no tenían nada para comer, pero Jesús vino como provisión para ellos. Y Jesús, ya cuando ellos estaban ahí sacando los peces que Jesús les dio, ¿no? Ellos estaban ahí sacando los peces y Jesús ya tenía brasa, pez y pan preparados. ¿Ves cómo son las cosas? Entonces, lo que más, una de las partes más interesantes aquí, que prácticamente nadie lo sabe, pero Jesús sabía lo que él estaba diciendo, es la parte de los 153. Y los números que están aquí de los peces, Jesús les da la respuesta de quién Él es. Y Él está diciendo, 153 peces es lo que tienes. Vale, ya sabéis lo que significa 153, ¿verdad? Él estaba diciendo, Ani Elohim, yo soy Dios. Entonces, ese es el mismo Dios de la providencia, el Dios que provee, el Dios que te da, aunque tú no tengas. Él va a hacer con que tú tengas y lo tenga en gran manera, en gran cantidad. Que Dios te bendiga en nombre de Jesús.